Bueno, muchas gracias Ian, gracias a todos los amigos que día a día pues, nos acompañan con las charlas que acá en Medi podemos ofrecerles, ¿no? Y el tema de esta vez pues es un tema, como la publicidad decía, es un tema delicado, ¿no? Es un tema que lo vamos a ver nosotros también mucho en la consulta del día a día, ¿no? Y que definitivamente tiene esa importancia porque el cuidador es parte de esa tríada que que se va a formar para el tratamiento del paciente, ¿no? Médico, paciente y el cuidador, pues es importantísimo porque él nos va a permitir el cumplimiento del tratamiento del paciente, la adherencia, ¿no? Sus controles, el seguimiento, datos que van a ser muy importantes para poder hacer una adecuada evaluación, un adecuado seguimiento, un adecuado tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver entonces hacia qué va dirigido, por qué se da este tema del agotamiento del cuidador. Y vemos pues que nos vamos a encontrar sobre todo en aquellos casos donde tenemos pacientes que van a presentar una enfermedad neurodegenerativa que va a generar un cuadro de deterioro cognitivo mayor, una demencia, ¿no? Patologías psiquiátricas, por ejemplo, donde los trastornos conductuales pues, son muy marcados en el paciente, o paciente que de un momento a otro hizo un accidente cerebrovascular que le causó un grado de discapacidad, de dependencia de una persona, ¿no? Aquellos pacientes que tienen cierta dificultad en la deambulación, por ejemplo, los pacientes con Parkinson o con alguna alteración neurodegenerativa porque tuvieron tal vez un episodio de un accidente, una fractura, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas no compensadas, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad respiratoria avanzada, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes muy frágiles, todos ellos donde vamos a ver que necesitan el apoyo de una persona para su cuidado, van a ser los pacientes pues, que van a aumentar el riesgo de este tema de agotamiento del cuidador, ¿no? ¿Y qué sucede? Que frente a estas distintas patologías, pues vamos a encontrar pacientes que por su mismo estado, ya sea por el tema cognitivo, van a presentar ciertas manías, ciertos episodios de ansiedad, de depresión, alteraciones en la personalidad, alteraciones en la conducta, pues van a ser a veces más agresivos, más violentos, o como les decía, por su deterioro cognitivo, a veces pueden tener ciertas falsas percepciones, pueden pensar que los quieren agredir, que los quieren atacar, ¿no? O cuadros de apatía, o por ejemplo, episodios de desinhibición, ¿no? Hay algunos pacientes pues que pueden salir inclusive en frente a los invitados, quitarse la ropa o mostrarse irritables, ¿no? Se alteran en el control de sus impulsos. Y el cuidador, pues generalmente va a ser esa persona que de manera inmediata frente a este cuadro que se le está presentando, frente a este paciente, va a asumir el cuidado. Y de manera primaria, de manera inmediata, pues suele ser un familiar, pero luego podemos también contar con aquellos cuidadores llamados profesionales, que son los cuidadores que pueden ser un técnico de enfermería, un enfermero, un personal contratado que va a llevar el control o el seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué implican estos cuidados que van a llevar este familiar o este cuidador profesional? Va a ser atenciones que tienen que ver con el aseo, con el baño, con la limpieza del paciente, con su cambio de vestimenta, ¿no? Con su alimentación del día a día, todas esas actividades que tienen que ver con la autonomía y la permanencia de nuestro paciente en el entorno, ¿no? En el entorno familiar. Pero
como les decía, no solamente va a ser esas actividades, sino que dentro de esas actividades, como les decía, vamos a encontrar a pacientes que tienen cambios en la conducta, se pueden poner durante el aseo, durante el baño, a veces pueden presentar cierto rechazo, ¿no? Porque piensan tal vez que los van a agredir o a veces no se quieren dejar cambiar, ¿no? Hacer los cuidados del día a día o, por ejemplo, a veces nos rechazan la comida que les presentamos, entonces va a ser muy difícil la alimentación en ellos, ¿no? Y no solamente eso, sino que al nosotros tener un paciente con una serie probablemente de comorbilidades, pues también los costos en la atención, en la medicación, pues van a elevarse, llevando también esto a un estrés del familiar, ¿no? O también va, y a esto aunado que, por ejemplo, sus actividades o su trabajo, que eran la fuente de ingreso de la familia o del hogar, pues se van a ver en cierta medida limitadas porque va a tener que dedicar mayor tiempo a los cuidados de su familiar, ¿no? O si contratan también a un familiar, a un cuidador también, ¿no? Entonces sabemos que el hecho de cuidar a nuestro paciente que va a implicar un esfuerzo, una dedicación, renunciar a formas de vida a los que hemos estado no proyectándonos, a los que hemos estado planificando, no a nuestro desarrollo personal, ¿no? Y sabemos que estas etapas en nuestro, en el cuidador, pues no va a ser una etapa corta, ¿no? A veces son procesos patológicos que pueden durar 3, 4 años, ¿no? O prolongarse por mayor tiempo, dependiendo, ¿no? De cómo va nuestro paciente. Y no siempre estamos preparados para eso. Por ejemplo, nos ha tocado a nosotros enfrentar esas situaciones de angustia de nuestros pacientes frente a una discapacidad catastrófica, como una fractura, como una ACV en nuestro paciente, un accidente cerebrovascular que genera una discapacidad de un paciente que lo teníamos, por ejemplo, funcional, haciendo sus compras, haciendo sus actividades del día a día, reuniéndose con los amigos y de repente estar en un estado donde necesita ya el apoyo de una persona para poder ser autovaler, para poder hacer sus actividades del día a día, ¿no? Y entonces, de repente, todo lo que estábamos haciendo se nos puede ver de alguna manera truncado, ¿no? De alguna manera, nuevamente a reprogramarnos, a hacer una serie de nuevas organizaciones en nuestro día a día para poder enfrentar esta situación, ¿no? A la cual, como les decía, no estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿quiénes, como les decía, suelen entonces cuidar frente a este momento, a esta situación que se está presentando? Usualmente se ha visto en los diferentes estudios, ¿no? que se hacen que el familiar es el que va a asumir de manera inmediata pues esta responsabilidad y a veces si es una persona que tiene un hijo, por ejemplo, o que tiene muy pocos familiares, pues el que está más disponible, el que cuenta con más tiempo, ¿no? Para poder asumir esta situación, ¿no? El 80%, se ha visto que el 80% de los que suelen asumir suelen ser mujeres y generalmente mayores de 50 años, mayores de 55 años suelen ser las hijas o suele ser el cónyuge o las sobrinas o el nieto, ¿no? Los que asumen esta responsabilidad, ¿no? Y entonces, frente a toda esta situación que estamos viendo, se va a presentar lo que se llama sobrecarga del cuidador, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, empezamos a notar en este cuidador la presencia de ese desgaste físico, porque ese trabajo o ese cuidado no es un trabajo a veces de 4 o 6 horas, sino que se suele prolongar a 14 horas o a veces prácticamente todo el día llevando a una alteración en el sueño, a un desgaste, un cansancio, que va a llevar pues una alteración psicológica en nuestro paciente y de salud en general que va relacionado con este cuidado, ¿no? Generando pues sentimientos de carga, de estrés, de tristeza, ¿no? Que muchas veces puede llevar a perder la paciencia, ¿no? Del cuidador
o inclusive a subestimar ciertos síntomas que puede presentar nuestro paciente, ¿no? Porque a veces como que ya estamos acostumbrados, digamos, si le preguntamos, señor, ¿cómo está su paciente? Está con, bueno, sí, le duele, pero eso es de siempre, ¿no? Suelen a veces mencionar, pero a veces eso ya nos va indicando que ya no está prestando tanta atención a ciertos síntomas del paciente o subestimando la intensidad de los mismos, ¿no? Y a veces sin querer podemos llegar a un estado de agresión a nuestro paciente, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los síntomas que debemos de darnos cuenta en los casos nosotros, por ejemplo, de profesionales que van a atender a estos pacientes o también del entorno, saber en qué momento nuestro familiar o inclusive el mismo cuidador, porque sí nos ha tocado a veces que damos la responsabilidad, por ejemplo, a un cuidador que contratamos, pero a veces lo sobrecargamos en horarios o en actividades dentro del cuidado en casa, ¿no? Del paciente. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de que este cuidador está agotándose? Cuando vemos en él cansancio, alteraciones en el sueño, probablemente a veces pueden entrar en depresión, ya no tienen, a veces uno encuentra al familiar bien cuidadito, todo, pero al paciente bien cuidadito, bien aseado todo, y el cuidador pues hecho todo por que ya no está prestando atención a su cuidado personal, ¿no? Vamos a ver que va a tener menos tiempo para sus actividades, menos tiempo libre para su descanso importante en su día a día, ¿no? Y a veces se van a ir aislando porque se van a centrar más en el cuidado de su familiar o de su paciente, de tal manera de que ya no están, digamos, interactuando con los amigos o con el resto de la familia, ¿no? Entrando muchas veces en aislamiento. Vamos a notar también en este cuidador que puede presentar falta de concentración y también problemas en su salud, ¿no? Porque a veces, ¿qué sucede? Si no sabe el paciente o si no sabe el cuidador que hay algunas medidas que pueden ayudar a manejar adecuadamente a su familiar, puede tal vez movilizar de una manera inadecuada a su paciente cuando está haciendo el aseo, cuando está cambiándole de posición, algo de tal manera que puede lesionarse la columna, puede hacer malos movimientos que pueden ¿no? causar dolor en las articulaciones y dificultar más su trabajo como cuidador, ¿no? Entonces, la idea es encontrar ciertas medidas que nos permitan ayudar a nuestro cuidador. Y dentro de ellas, algunos tips es lo que queríamos plantear en esta oportunidad para que de alguna forma pues podamos ahí dar un granito a ese cuidador y poder ayudarlo en su actividad del día a día, ¿no? Una cosa que es importante, por ejemplo, es conocer la enfermedad, ¿no? A veces, si no entendemos qué es lo que está pasando con nuestro paciente, pues no vamos a saber las medidas que debemos de tomar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con deterioro cognitivo, muchas veces tenemos a veces pacientes que ya se les ha dado el diagnóstico a los familiares, pero probablemente si no se conocen mucho las características, podemos insistir en ciertas conceptos, ¿no? Como por ejemplo, a veces nos ha pasado mencionarles, ¿no? Que nos dicen, doctora, pero por favor, dígale a mi paciente que entienda, que dígale para que nos pueda hacer caso, pero estamos hablando a veces de un paciente con deterioro cognitivo que no nos va a entender o que probablemente se va a olvidar a los 5 minutos de todo lo que le hemos dicho. Y si no entendemos eso de su déficit en entender las situaciones, en que dentro de su propio deterioro cognitivo puede tener alucinaciones, puede tener falsas percepciones, ¿no? Sentir realmente de que la gente probablemente lo quiere agredir o algo, si no entendemos que eso puede pasar como parte de su enfermedad, entonces vamos a seguir pensando que el paciente nos está agrediendo, nos está atacando, ¿no? Y no entendemos que es propio de su proceso cognitivo, ¿no? Por ejemplo. Otra de las cosas que tenemos que hacer también es organizar nuestras actividades. En alguna de las charlas, por ejemplo,
que habíamos estado brindando a través de MEDI. Mencionamos ahí, por ejemplo, contar con cierto cuaderno para saber en qué momento vamos a hacer el control de las funciones vitales, los medicamentos que vamos a administrar, las horas que pueden ser de actividades como la alimentación, el baño diario, ¿no? Si vamos organizando nuestro tiempo, nuestras actividades, vamos a poder destinar un momento del día a nuestro propio cuidado, ¿no? A tener un momento para uno, a tener un momento para también encargarnos de nuestra salud, porque si está nuestro cuidador enfermo, si estamos delicados de salud, pues va a ser muy difícil que podamos atender adecuadamente a nuestro paciente, ¿no? Algunos tips dentro de los cuidados en nuestro paciente, también en casa. Podemos mencionar, por ejemplo, el tema de la vestimenta, el tema, como les decía, en lo que es la parte del aseo. Es muy importante que tengamos a nuestro paciente pues con ropa que sea muy fácil de cambiar para poder, a la hora de hacerle la higiene, el aseo, pues no tener que sobrecargarnos mucho con nuestro paciente o que sea muy difícil de poder hacerle el aseo adecuado, ¿no? Contar con espacios seguros también es importante, ¿no? Si tenemos en nuestro paciente con adecuado calzado, con espacios que nos impidan que nos vayamos a resbalar o que nuestro paciente se vaya a lesionar, pues eso también nos va a facilitar para no tener que correr riesgos de lesión, ¿no? Dentro de los ambientes en la casa. No discutir, y es lo que les decía, a veces nuestros pacientes o los cuidadores, ¿no? Nos insisten en el tema de querer hacer entender a veces a nuestro paciente de que tal situación que está planteando no existe, cuando, como les decía, a veces dentro de su deterioro cognitivo ellos lo pueden percibir. Entonces, en esos momentos, no discutir, tratar de cambiarle de tema, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, me dicen, doctora, pero me dice que su cama está mojada y su cama no está mojada. Entonces, a veces, como les decía, podemos cambiar de tema, llevarlo o decirle, no te preocupes, lo voy a secar. Entonces ya sabe de que le están entendiendo de que sí, su cama está mojada, porque lo está sintiendo mojado, pero que ya le van a cambiar. Entonces, que con paciencia, espera un ratito porque lo van a hacer. Y dentro del proceso, a veces el paciente se olvida y se pasó, ¿no? La situación, pero dejando de entrar en conflicto con él, ¿no? Buscar actividades también que sean de agrado para el paciente, porque a veces hay muchos pacientes que dentro de sus dificultades, ¿no? Pueden entrar en temor a desplazarse hacia ciertos sitios que nosotros podemos tal vez pensar que es un sitio que lo va a distraer, que le va a traer mucho confort, pero a veces son sitios a donde nuestro paciente le puede generar angustia. Ya sea, por ejemplo, si sale fuera de casa, ¿no? Ver que sea un sitio de su agrado, que no le vaya a generar más ansiedad o más angustia, porque eso va a entrar en conflicto el cuidador con el paciente, ¿no? Igual es importante que tratemos de que nuestro paciente tenga un sueño lo más adecuado, coordinar también con su médico tratante, ¿no? Para que puedan manejar este tema del trastorno del sueño de una manera de que no llegue a agotar a nuestro paciente. Entendemos que a veces sí nos ha pasado que encontramos al paciente dormido, ¿no? Durante el día o lo mantienen dormido. ¿Por qué? Porque les permite al cuidador avanzar en otras actividades, como es preparar la alimentación, hacer los cuidados del hogar, mantener el tema del trabajo, pero a veces nos arriesgamos a que en las noches nuestro paciente pues está totalmente despierto y en el momento en que el cuidador quiere descansar, pues está con toda esa, digamos, estímulo, el paciente pues totalmente despierto queriendo hacer una serie de actividades, que lo levanten, que quiere comer, que quiere ir al baño. Entonces, ¿dónde va a llevar pues a un agotamiento del cuidador, ¿no?
Manejar la depresión es importante, sobre todo que eso lo podamos tratar también, como le digo, dentro de la severidad que puede presentar nuestro paciente con el médico, ¿no? Tratante para poder controlar estos síntomas. ¿Por qué? Porque un paciente, por ejemplo, deprimido no va a querer que lo movilicen, va a preferir estar durmiendo, no va a querer comer, no va a querer consumir sus alimentos, ¿no? Y entender que es propio también de su mismo estado o su misma situación en el que él se puede estar viendo, ¿no? Y la agitación igual, ¿no? A veces pueden estas alucinaciones causar agresividad, causar estados de ira, de cólera o de tristeza, de miedos en nuestros pacientes que si no lo manejamos a veces no va a haber forma de tranquilizarlo y también no nos puede llevar a mayor estrés o agotamiento, ¿no? En el cuidado. Corregir las actitudes, por ejemplo, de manera respetuosa. Como les decía, a veces tenemos pacientes que salen durante una reunión delante de toda la familia y se empiezan a desvestir, ¿no? Como si estuvieran en su habitación. Y a veces pues uno no trata de increparle, a veces entender, como les decía, que a veces puede ser parte de su proceso y de manera respetuosa llevarlo, no, acá no hagas eso, vamos a la habitación para que te cambies, para que te abrigues, mira, están todos acá reunidos, no puedes, vamos, y con mucho respeto, con mucha calma, pues llevarlo para poder corregir cierta actitud que pueda haber tenido nuestro paciente, ¿no? Trate como cuidador, como les decía, en momentos de haber tenido un momento tal vez de cólera o de irritación, relajarse un poco, no mantenerse en esa situación porque lo va a llevar a mayor agotamiento, ¿no? Evite regresar a la misma situación, dése un tiempo de descanso, respire profundamente, calmarnos, ¿no? Y evitar, pues, estando enojado, entrar en contacto con el paciente. Analizar la situación, como les digo, entender que a veces es propio del estado de deterioro neurocognitivo, de enfermedad crónica, enfermedad terminal, que también entender lleva angustia a este paciente, lleva una sensación de cólera, de frustración, que lo va a reflejar lamentablemente en la persona que está directamente con él, ¿no? Una vez al día, dedíquese, como le digo, entonces, un momento para uno mismo, ¿no? Y si es necesario, transmítalo si tiene una amiga, si tiene algún familiar, alguien al que pueda compartir esta situación, contarle, desahogarse un momento, es importante para uno, ¿no? Y si no contamos, también podemos solicitar el apoyo psicológico para poder tener una mejor orientación frente a esta situación. Y por último, felicitarlos, porque realmente la actividad del cuidador es una actividad loable, es una actividad de mucho esfuerzo, de mucho amor, de mucho cariño por nuestro paciente, es una dedicación prácticamente de tiempo completo. No solamente a los familiares, también al personal también que es contratado. Esta actividad de cuidado es una actividad donde entregamos mucho cariño, mucho amor por nuestro paciente y merece pues el reconocerse cada día por esa actividad que hemos realizado, ¿no? Entonces vamos a ver, espero que les haya servido el tema.